Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar SiteGround número 17. Y además este es especial porque es el webinar de julio y por lo tanto algunos de nosotros nos iremos de vacaciones en unos días. Es verano, hace mucho calor, pero bueno, nada más refrescante que un poquito de información. Esta vez vamos a hablar de un tema un poquito más fricazo que de costumbre. Esta vez vamos a hablar de cuando tu hosting sabe de WordPress, pasan cosas y lo dejamos ahí caer, ¿no? Hoy vamos a hablar de especialización. Cuando un proveedor de hosting tiene cierta especialización o está especializado en WordPress, bueno, pues ¿qué es lo que lo diferencia? ¿Cómo ayuda al tal? Eso lo dejamos para más tarde. Este webinar va a constar de una presentación de 20 minutos, 20-25, lo que le lleve a Fernando, lo que necesite. Luego hablamos un poquillo de la presentación y comenzamos a contestar las preguntas de la audiencia. Es fácil utilizar este webinar, por decirlo así. En el frame central tenéis una opción que os permite escribir vuestras preguntas. Escribidlas en el frame central, no en el chat, ¿vale? Porque en el chat no las vamos a responder. Y un poquito menos de la mitad del programa, pues lo dedicaremos a contestar esas preguntas. El vídeo, esto se graba, es un webinar que se graba y este vídeo estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir de, creo que de mañana mismo, ¿vale? En nuestro canal de YouTube es SiteGround España, podéis conectaros a él cuando queráis y veréis, bueno, pues una lista bastante grande de todo tipo de contenido. Nos preocupamos mucho en SiteGround de que ese canal esté bien surtido. Nos gusta mucho compartir conocimiento y traer a los mejores especialistas para que os hablen de los temas de mayor interés. Hoy vamos a hablar, es un webinar para WordPress, es un webinar también para cPanel, es un webinar relacionado con el hosting, pero sobre todo con aquellas preguntas que os pueden surgir en el día a día. Y cómo no, ¿quién nos acompaña hoy? Como siempre, el maestro. Fernando Tellado nos va a acompañar en el día de hoy, va a hacer su presentación, va a contestar a todas las preguntas que podamos y nada, poco más. A Fernando Tellado ya la conocéis, es embajador de marca de SiteGround, es, como él dice, el culpable de Ayuda a WordPress, escritor, divulgador, una excelente persona y el colaborador que más información nos facilita en los webinars y colaborando siempre al más alto nivel. Como siempre, no me voy a enrollar más. Vamos a comenzar, webinar número 17, cuando tu hosting sabe de WordPress, pasan cosas. Vamos aquí a darle ya voz a nuestro querido amigo Fernando. Fernando, haz un check de sonido, a ver si te oímos. Buenas tardes, Moncho y amigos. ¿Se me oye bien ya o no? Rock and roll. Rock and roll. Se oye bien. Vamos a hacer un webinar. Se oye perfectamente. Vamos a hacer un webinar cañero porque, a ver, como decía Moncho, es verdad que cuando nos ponemos a contratar hosting de WordPress y últimamente todo el mundo le pone el apellido, pues vamos a ver que sí debe pasar cosas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a compartir un poco la pantalla. Me había planteado hacer la presentación un poco en directo sobre el cPanel, pero bueno, siempre se ve mejor luego si tenemos capturas y os ir enfocando cosas y demás. Y luego contesto todas las preguntas que queráis, ¿vale? Vamos a ello. Bien, como estaba diciendo, los SiteGround con muchos proveedores nos hablan de hosting WordPress, pues gestionador de todos los planes, WordPress. Todo esto un poco, ¿qué significa, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los planes que tiene SiteGround, pues está hablando de los hosting WordPress, pues dice el mejor comienzo de WordPress, ¿no? Lo tenéis todo por aquí, el mejor comienzo de WordPress, características esenciales de WordPress, potencia extra para tu WordPress, características premium, características para geeks. Bien, toda esta terminología, toda esta parafernalia. Vamos a ver primero si todos los hosting WordPress son hosting WordPress y qué tienen que tener un poco. Es un poco lo que quiero plantear para arrancar, ¿no? Primero, yo creo que hay unos básicos que para que algo le llamemos hosting WordPress, lo digo por ponernos un poco en onda, tiene que tener por lo menos un instalador de WordPress a un clic, ¿vale? Que esté optimizado para WordPress de alguna manera, que no simplemente sea cambiarle al plan de toda la vida, cambiarle el nombre, que últimamente se ve bastante, que tengan herramientas específicas y con eso ya nos está demostrando que sí que está optimizado, que está adaptado, y que el soporte, la gente que nos coge el teléfono, que nos coja los tickets de ayuda, que de verdad sepan de WordPress. Yo creo que son 4 básicos que tenemos que exigir siempre a todo hosting para que se llame de verdad hosting WordPress. En cuanto a herramientas especializadas, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una base de SiteGround, herramientas WordPress, pues tenemos instalador a un clic, lo cumple, tenemos herramientas específicas como Supercatcher, las actualizaciones automáticas, el staging, que luego os explico lo que es,
el CLI también, el JIT, ¿vale? El soporte también en principio lo cumple, habrá que verlo si lo cumple, ¿vale? Rápido y seguro. Avanzados conocimientos de WordPress, 24 horas, 7 días a la semana. Mira, esto para mí es un básico. Igual nos ponemos pejigueras, pero no tiene sentido que si nuestra web esté activa todos los días y a todas horas, nadie nos coja un ticket de soporte desde las 8 de la tarde o, por ejemplo, en un fin de semana, ¿vale? Eso es otro tipo de cosas que tenemos que exigir. Y luego que nos ofrezca tecnologías como PHP 7 y esto del HTTP2. Ahora veremos a ver qué es lo que es, ¿vale? Y, por supuesto, que nos dé garantías de seguridad con cortafuegos y con una serie de herramientas que las empresas de hosting no tienen que ser solamente un alquiler de cacharros, sino que nos tienen que dar servicio, que es un poco lo que las tiene que diferenciar. Bien. Hay empresas de hosting, como SiteGround, que vamos a ver que están recomendados oficialmente por WordPress.org. ¿Esto qué es? ¿Vale? Si vais a la página de web hosting de WordPress, recomiendo una serie de empresas, como SiteGround, que está marcada aquí abajo, entre otras, ¿vale? Actualmente solamente 3, y donde especifica pues, un poco qué es lo que ofrece SiteGround para que esté recomendada WordPress.org, ¿vale? ¿Esto en qué está basado? En los requisitos principalmente. Actualmente la página de requisitos de WordPress, más que requisitos, son recomendaciones encarecidas, ¿vale? Una de ellas es que tiene que ofrecer, por lo menos de fácil instalación, la versión 7 de PHP, ahora veremos por qué. Ofrecer versiones de 5.6 de MySQL o la 10 de MariaDB y compatible con HTTPS. Lo veremos también, ¿vale? Entonces, vemos, en principio, SiteGround nos ofrece esto de PHP y HTTP2. Luego veremos por qué, ¿vale? Si vemos las características esenciales que nos ofrece SiteGround, vemos que lo ofrece dentro de las características esenciales, con lo cual no está sujeto a los planes más caros, con lo cual desde el hosting más barato de WordPress lo tenemos disponible, algo que tendremos que exigir siempre, ¿vale? Y luego en las Premium nos van a ofrecer otro tipo de cosas, como sistema de supercache completo, el SSL Wildcard, los comodines, esto para distintos dominios y demás, y luego características especiales. Bien. Todo esto empieza desde que entramos en nuestro panel, ¿vale? Estamos hablando con SiteGround y esto es el panel de entrada de cualquier panel de usuario de WordPress. Donde aquí, como ves, hay varios dominios que te los identifica con su logo de WordPress, con lo cual ya te marca que son instalaciones de WordPress. Y disponemos tanto de información sobre la versión que tenemos actualmente activa de WordPress en esos sitios y un kit de herramientas de WordPress, ¿vale? Esto ya nos da una buena pista de que estamos trabajando en WordPress. ¿Dónde empieza todo? En el cPanel. Cuando entramos a cPanel, si se habéis fijado, aquí siempre vamos a tener un botón de ir a cPanel. Es donde vamos a trabajar la mayor parte de las cosas. Bien, yo siempre empiezo tecleando, como ya hemos visto en algún webinar, empezamos tecleando WordPress y ya debería ofrecernos el hosting WordPress herramientas específicas. Si veis aquí, nos ofrece el instalador automático de WordPress, que es parte del Softaculo, que es un software estándar en prácticamente todos los cPanel. Y luego, además, SiteGround nos ofrece herramientas específicas, como el instalador, un kit de herramientas, los ensayos, todo esto lo vamos a ver uno a uno, no os preocupéis, ¿vale? Bien, empezando por el instalador de WordPress. Esto es muy sencillo, entramos te lleva al Softaculo, te lleva directamente, con lo cual te ahorras 2 o 3 clics a la instalación de WordPress y lo único que tienes que hacer es darle a instalar y te lo instala en menos de un minuto. Es automático. Luego, además, algo que mucha gente no sabe es que en la pestaña de descripción, me refiero a esta de aquí, a la pestaña de descripción, que es la primera que salimos, si bajamos un poco más abajo, nos vamos a encontrar todas las instalaciones y una serie de iconos que sirven para hacer cosas, ¿vale? Por ejemplo, el primer icono, este es una joyita. Imaginaos una situación muy típica. De hecho, es de las cosas que más pregunta la gente por WordPress. Oye, he perdido la contraseña, no sé cómo acceder. Bueno, pues esto es un enlace directo a cada uno de los admin de vuestros sitios WordPress sin necesidad de meter usuario ni contraseña, con lo cual entrarías directamente a tu admin, vas a tu usuario, ya le pones una contraseña, miras a ver si el email tienes uno que ya no lo usas y lo cambias directamente. Esto muy poca gente se fija, pero es una joya auténtica. Más cosas, los clonados, ¿vale? Aquí podemos hacer copias inmediatas, copias estamos hablando en menos de un minuto, de cualquier instalación de WordPress. Lo único que tienes que hacer es, eliges el dominio, eliges en qué directorio te va a hacer la copia y automáticamente te la hace. Es una joyita. Otra herramienta muy chula que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos los backups rápidos, ¿vale? Estamos usando las copias de seguridad rápidas y lo mismo, lo único que tenemos que decidir si vamos a hacer la copia completa del directorio de esta WordPress y de la base de datos o una de las dos cosas
y luego todo lo demás nos va a coger la ruta y nos lo hace automáticamente para hacer luego una restauración sencilla. Cuando tengamos la lista de los backups, vamos a poder hacer, por ejemplo, aquí esto es una que hice para hacer las presentaciones, te apunta que es un WordPress, la fecha, tal. Y luego desde aquí puedes, de este icono, descargarla, restaurarla directamente sobre el sitio original o borrarla si ya no la vas a usar más. Es una manera de hacer backups rápidos, pero rapidísimos. Y luego también podemos modificar las instalaciones activas. Esto, hay casos donde podemos necesitar, por ejemplo, cambiar el directorio donde tenemos instalado WordPress, la URL de nuestro sitio WordPress, sin necesidad de entrar al admin. Cambiar el nombre de la base de datos, el usuario, su contraseña, el host, no va a hacer falta en la mayoría de los casos, y una manera rápida, por ejemplo, de cambiar la contraseña del admin, si en alguno de los casos, como hablábamos anteriormente, no lo recordábamos. Es una manera muy rápida o muy práctica de hacerlo. Y luego tenemos, si alguna de estas instalaciones el día de mañana la queremos borrar, la manera más rápida no es desde la gestión de archivos, sino desde aquí, porque te borra tanto los archivos de la instalación como la base de datos. Es un borrado totalmente completo y totalmente de limpio. ¿Veis? Aquí te da a elegir si eliminas el directorio, si eliminas la base de datos, incluso el usuario y la base de datos, si no lo estáis usando para otra instalación. Esto siempre tenerlo en cuenta, ¿vale? Es muy rápido y todos estos procesos duran, ya os digo, menos de un minuto todos, por grande que sea la instalación. Si pasamos a otro, esto es importantísimo. De hecho, hay alguna pregunta por ahí que luego contestaremos sobre las actualizaciones automáticas. Esto es una herramienta que ofrece SiteGround exclusivamente. Y una vez que entras en esta herramienta, para cada uno de los sitios que tengas, te dice si está activa las actualizaciones automáticas, si además vamos a actualizar los plugins del repositorio y te habla de la versión que tienes actualmente y si está actualizada. ¿De acuerdo? Una opción más que tenemos aquí en las acciones, si te fijas, como te hace copias de seguridad automáticas, desde aquí podríamos restaurar la última copia que nos haya hecho SiteGround, que sabéis que os hace copias automáticas de seguridad para cada uno de los dominios. Con lo cual, es una pantalla realmente práctica. Oye, que alguno no queréis tener activas las actualizaciones de plugin, las queréis hacer manualmente, pues lo ponéis en no y en paz. Eso ya depende de cada uno cómo quiera gestionar su WordPress. El kit de herramientas WordPress. Esto es amplísimo y casi nadie le entra por miedo, pero es una joya, ¿vale? Aquí lo mismo, dentro de cualquiera de los sitios que tengamos activo, daríamos a administrar, ¿vale? Y lo que nos va a ofrecer es una serie de herramientas, pues, por ejemplo, reiniciar la contraseña del administrador, otro sitio desde donde podemos hacer cambiar la contraseña, para hacer seguro el administrador, solamente para bloquearlo para direcciones IP, reparar los permisos de WordPress, cambiar el dominio del sitio, mover la instalación a otra carpeta de nuestros archivos, configurar el certificado SSL si lo tuviéramos, o incluso destruir la aplicación, como hacíamos antes también, por ejemplo, en Obstáculos, que también se puede hacer, ¿vale? Esto, por ejemplo, si reiniciamos la contraseña administrador, nos sale un pop-up donde ponemos para el nombre de usuario, que aquí nos va a listar los que estén activos como en este sitio, administradores, le ponemos la contraseña nueva y la genera automáticamente. Si queremos poner IPs en lista blanca para que siempre tengan acceso, pues la ponemos aquí la IP o el tipo de red que es y lo mismo, todos son pop-ups. No tengáis miedo que os va a preguntar siempre, ¿vale? Luego, la herramienta de protección de archivos. Sabéis que hay plugins que se dedican a cambiar los permisos de archivo. Por defecto, en WordPress siempre los archivos tienen que tener 644 como permisos y 755 las carpetas. Vale, pues con esto podemos restaurarlo a su estado original de la instalación de WordPress. Luego, por temas de seguridad, podremos modificar alguno puntualmente, como hemos visto en algún webinar. Pero para que no dé problemas un WordPress, tiene que tener los permisos estándar por defecto. Entonces, si vemos alguna vez que algún plugin, una migración que pasa muchas veces, nos cambian los permisos de archivo, aquí en un clic los ponemos todos a los estándares de WordPress. Cambiar URL de la instalación, podemos mover una instalación de un dominio a un directorio, si aprovechamos y le ponemos las 3 W si quisiéramos cambiarlo, también es otra de las utilidades, mover la instalación, lo mismo, o activar o desactivar SSL a golpe de clic también. Otra herramienta, y esta es muy específica de WordPress y además específica de SiteGround, el Supercachas que le llamo yo, el Supercacher. Esto es un plugin, como sabéis, es un plugin WordPress, pero lo podemos gestionar todo desde el panel del cPanel. Hay algo fundamental. Normalmente, si no lo sabéis, la caché estática, en el nivel 1 de caché, en SiteGround siempre está activo por defecto. Pero, por si lo necesitáramos en algún dominio o subdominio, podemos en cualquier momento desactivarla, ¿vale? Lo mismo, bueno, hacer una limpieza total, si necesitáramos, haría de todas las cachés, ¿vale? Luego, la caché dinámica. Os animo de verdad a repasar los webinars sobre optimización porque explicábamos muy detalladamente lo que es cada caché.
aunque tenéis aquí una explicación siempre en esta pantalla bastante sencilla de entender de lo que hacen. Esta caché dinámica no está activa por defecto, ¿vale? Tenemos que activarla nosotros para cada una de las instalaciones y simplemente es darle al on y podemos, igual, si en algún momento necesitamos limpiar caché. Esto pasa mucho. Hay muchas veces cuando instalamos plugins, sobre todo con los de SEO, dan algunas veces guerra. Yo siempre recomiendo pasar sin limpiar la caché. Hay muchos errores de visualización WordPress muy tontos que no vale con limpiar la caché del navegador solamente. Es interesante pasarse por aquí y limpiar la caché antes de decir que algo se ha roto, ¿vale? Y si os pasa en varios sitios, le dais a limpieza total y en paz. Y luego está el main cache, que se activa para todo el servidor, ¿vale? Y es la joya de la corona, es lo que permite más optimización. No sé si los que tenéis SiteGround ya sabéis, por ejemplo, que la administración de los WordPress en SiteGround suele funcionar mucho más rápida que en otros hosting y parte de la culpa la tiene en caché. La culpa en el sentido bueno en este caso. Vale. Luego siempre vais a ver esto del Google Page Speed, ¿vale? Ojo con esto, aquí en estas páginas de caché, abajo vais a ver el módulo de Google Page Speed. Esto es para nostálgicos, yo diría, ¿vale? El tema es que si activáis este sistema de caché, porque es un sistema de caché, al final que trabaja sobre los archivos del servidor, se desactivan el resto de cachés. A día de hoy esto es una cosa anacrónica, es un módulo de Apache y de GIS que se llama el Mod Page Speed, que lo podéis activar, pero es mucho más fácil y mucho más óptimo trabajar con las cachés que nos ofrece a día de hoy SiteGround porque tenemos los 3 niveles de caché. Por lo cual, esto yo recomiendo que no lo activéis nunca por mucho que veáis lo del Google, porque estamos todos locos con el Page Speed, con la herramienta de análisis de Page Speed, ¿vale? No os volváis locos con eso, que no merece la pena. Los ensayos, esto yo sé que lo usáis muy pocos, ¿vale? Pero es muy práctico. Esto es una especie de copias que hacemos de nuestro sitio, que la ventaja que tienen es que para restaurarlas no hay que hacer virguerías, simplemente vamos a tener un botón de subir a producción y gestionamos ahí. Esto en lo que se basa es, bueno, que primero creamos la copia de pruebas, ¿no? Que es lo que se llama el staging, y ahí, pues primero nos pregunta si queremos añadir archivos sueltos que tengamos por ahí, por ejemplo, como un robots.txt o todos los que tengamos por ahí en la instalación, y si queremos proteger esta copia con una contraseña para acceder al directorio directamente. Por ejemplo, esto, imaginaos que hacéis web para otros y estáis creando la versión nueva de una web para un cliente. En vez de estar toqueteando en la web en producción o haceros una copia en local, lo que hacemos es crear un stage. Ese stage es una copia exacta del sitio actual. En ese stage, que va a ser nuevamente staging1. El nombre de dominio.com, etcétera, lo protegemos con contraseña para que solo el cliente tenga acceso, ni Google ni nadie. Vamos a ir haciendo los cambios, se lo vamos enseñando al cliente y cuando terminamos, ¿veis? Aquí, por ejemplo, esto es un poco resumen de una copia de stage. ¿Veis? Tenemos aquí la prueba 1, ¿ves? Siempre estará en staging 1 o staging 2 o lo que sea tu dominio. Podemos protegerlo con contraseña, podemos acceder rápido al panel de admin sin necesidad de usuario y en cualquier momento, cuando hayamos terminado, cuando el cliente diga, vale, ya estoy de acuerdo con esta versión nueva, le das a lanzar y activar y sustituye el sitio en producción con la copia del staging y te deja siempre la copia del staging por si acaso pues tienes que hacer más modificaciones en el futuro, etcétera, etcétera. O tiras de copias de seguridad y demás, ¿vale? Es muy, muy, muy sencillo de utilizar. En sitios grandes, como todas las copias, tarda un poco más que en sitios pequeños, pero es la manera correcta y la manera adecuada de trabajar, por ejemplo, para clientes en versiones nuevas de web, etcétera. Y luego tenemos esta cosa especialidad del Git. Podemos crear repositorios Git, ¿vale? Dentro de nuestro servidor. También hay opciones para conectarlos con GitHub. Pero bueno, eso si queréis lo hablamos otro día porque es un poco más complicado. Pero podemos crear repositorios Git que son de control de versiones cuando necesitamos más etapas, o sea, más pruebas, ¿vale? Entonces, simplemente elegir el dominio para crear el repositorio Git. Nos va a utilizar, nos va a mostrar aquí el comando del clon de Git con el que podemos acceder a él, ¿vale? Y la clave siempre va a ser la clave de SSH, ¿de acuerdo? Las claves de encriptación del repositorio, si tenemos ya un SSL instalado, que sepáis que va a ser las mismas claves de encriptación del SSL, ¿de acuerdo? Y aquí tendréis la contraseña de la clave privada para poder acceder a vuestro repositorio y trabajar sobre él, ¿de acuerdo? Luego los repositorios de Git, una vez que los tengamos creado, pues podemos desde aquí destruirlos o ver la información, que sería ver un poco la pantalla anterior, donde podemos ver la contraseña y demás por si se nos olvida. Luego hay una serie de comandos, si alguien se quiere adentrar en el mundo Git, pues lo que tienes, he puesto aquí una página de SiteGround de tutoriales de los comandos típicos, he puesto aquí unos pocos que podríamos trabajar. De pensar que esto trabajamos en línea de comandos siempre,
Es muy rápido, requiere un aprendizaje concreto, pero es rapidísimo, ¿vale? Me preguntaban sobre los trabajos cron, ¿vale? Sabéis que WordPress carga por defecto el wcron, pero el problema que tiene el wp-cron es que se carga automáticamente siempre, ¿vale? Una manera muy óptima, por ejemplo, y un uso muy interesante, muy básico que podéis hacer todos, es acceder aquí dentro de este panel a la sección de trabajos cron, ¿vale? Antes, acordaos de desactivar en el wp-config el cron de WordPress, con este comando que os pongo aquí, ¿vale? Le añades esta línea. Esto lo subiremos luego al blog de SiteGround para que lo tengáis todo ahí, ¿vale? Y no tengáis que andar ingeniando las comillas ni nada de esto. Primero desactivamos el cron de WordPress y ahora lo que haríamos, por ejemplo, un trabajo típico con este comando concreto, ¿vale? Activar el cron manualmente, ¿vale? Lo que se trata. Bien, hablamos también de las otras recomendaciones de WordPress, que SiteGround dice que los tiene, efectivamente. Por ejemplo, las versiones de PHP las enviamos en el administrador de versiones de PHP, donde simplemente elegimos la carpeta donde está instalado, cambiamos a la versión de PHP que queramos y le damos a guardar y lo cambia automáticamente, ¿vale? Esto está muy bien, pero fíjate, en este caso yo os recomiendo utilizarlo en el plugin de SiteGround, SG Optimize. ¿Por qué? Porque cuando accedemos a su configuración, le instalamos desde WordPress, es gratuito, ¿vale? Nos va a decir en qué versión está instalada, si tiene la 7 no hay que hacer nada, y si utilizamos otra, nos permite comprobar si toda nuestra instalación, plugins, etcétera, son compatibles con la versión de PHP, algo que no tenemos en el cPanel. Entonces, le daríamos, si es compatible, actualizar a PHP 7 y punto. Y ya podríamos volver a cambiar en cualquier momento a la otra versión. La otra pata, el HTTP2. Aquí hablaba de que, bueno, no sé si conocéis a Fernando Puentes, seguramente sí, si estáis suscritos al canal de YouTube de SiteGround. Es un gran fenómeno, un gran crack y yo lo admiro muchísimo. Hablaba de HTTP2 y preguntaba al de Respetable en el WordCamp Madrid de este año si HTTP2 requiere SSL, y efectivamente, es lo único que requiere. SiteGround te va a servir en HTTP2, tenemos de hecho algún webinar específico sobre estas cosas, os animo a repasarlo, y lo contempla y requiere SSL. SSL, ¿cómo lo instalamos? Lo hemos visto varias veces, simplemente desde el cPanel accedemos al encrypt, elegimos el dominio, un email de referencia, y se instala en cuestión de 2 minutos, ¿vale? Y luego tendremos en el panel, vamos a aplicar HTTPS una vez instalado notificado a cada una de nuestras instalaciones. Y luego esto de reescribir enlaces externo, la traducción aunque sea un poco rara, en realidad lo que estamos haciendo es evitar el forzar que todo cargue en HTTPS, para evitar ese error muy típico de contenido mixto que nos dan a veces los navegadores. Pues esto es una utilidad que incorpora Foco SiteGround y significa exactamente eso. ¿Vale? O también desde el SG Optimizer, si queremos, podemos hacer el forzar HTTPS, porque también son las utilidades del SG Optimizer. Con lo cual acá tenemos lo de que nuestra web se asegura que es lo que todos queremos en el fondo. Y luego, si hablamos de seguridad, pues, por ejemplo, tenemos opciones, como lo que veíamos antes de reiniciar la contraseña de administrador, que es una opción que tenemos, lo de las IPs en lista blanca. Y luego, por ejemplo, tenemos directorios con protección de contraseña. Esto no es WordPress puro, pero nos sirve para todos los WordPress. Podemos proteger nuestro wadmin con usuario y con contraseña para que solamente entremos nosotros y evitar pues, los intentos de hackeo más típicos de WordPress. Otra herramienta, que es la contraria de IPs en lista blanca, sería la de negación de dirección IP, en la sección de seguridad del cPanel. Aquí lo mismo, ponemos la IP del dominio de negar y vamos añadiendo a nuestra lista de los petardos que nos intentan hackear o nos mandan tráfico excesivo, etc. Hay una herramienta que casi nadie usa, que es muy rápida, se llama comprobar la seguridad de la web, que hace una comprobación rapidísima, nos chequea todos los dominios y si está todo limpio, nos sale como clean, como limpio, y si no, nos ofrecerá sección de seguridad y si no, podemos contratar siempre con contactar. La protección de enlace directo, esto igual no lo entendéis muy bien, esto es el famoso hot linking. Sabéis que muchas veces que gente que nos copia contenidos, ¿vale? Pues en vez de tener que meter un montón de reglas en el archivo htaccess, podemos simplemente enumerar aquí, ¿vale? Aquellos dominios a los que no les vamos a permitir, aquellas direcciones o con comodines que no les vamos a permitir acceso a nuestros contenidos, definimos qué tipo de archivo les bloqueamos, ¿vale? Y si queremos incluso redirigirles a una URL, por ejemplo, mandarles a la página web de Disney o de nuestro periódico favorito, para que no nos roben sobre todo tráfico, ¿vale? Y luego hablamos de soporte, que son todos los requisitos, ¿vale? SiteGround dice que tiene el mejor soporte, 24 horas, 7 días. ¿Y cómo lo cubre? Pues con algo, por ejemplo, que no tiene nadie, ¿vale? Que es una línea 900, no lo tiene ni las telefónicas, no tienen, ¿vale? A día de hoy, ni el del gas, ¿vale? Y todo esto tiene chat y tiene tickets
Y es experiencia, sobre todo, como dice aquí, de primer nivel. ¿Qué significa? Que no nos coge el operador y nos pasa con el técnico, sino que quien nos coge el teléfono, esa persona ya sabe de WordPress, que eso es lo importante, ¿vale? Sobre todo para los que se están iniciando o para clientes nuestros, si sois una agencia o si sois desarrolladores. Eso es vital, ¿vale? Y además tienen recursos, como por ejemplo, tiene la sección de tutoriales, que no sé si la conocéis, pero vienen tutoriales muy básicos, como instalar temas, cómo hacer un WordPress, etcétera. También tiene la base de conocimiento con las preguntas frecuentes, que la van actualizando muy a menudo, que también lo visitáis poco, pero es una joya de documentación sobre WordPress. No solamente está en la WordPress, ¿vale? Y lo demás, últimamente ha creado guías, como tiene, por ejemplo, la guía definitiva para acelerar WordPress, que es un ebook, que lo tenéis también en una de las páginas, que pongo el enlace también, o incluso también un ebook sobre WooCommerce, con recomendaciones para montar un e-commerce con WordPress. Llega a un nivel básico, en este caso de especialización en WordPress, que también ha creado un hosting específico para WooCommerce, donde, por ejemplo, en el comienzo sencillo, como os decía antes, en este caso lo que te hace, te instala el WordPress optimizado, pero además te instala el WooCommerce, el plugin y el tema Storefront directamente preinstalados. Y, por supuesto, es el SSL gratuito y cumple las normas PCI, que son unas normas específicas que deben cubrir los hosting, de garantías prácticamente de seguridad para sus clientes, ¿vale? Que lo tiene incluido en todos los hosting y específicamente los de WooCommerce. Básicamente los planes son los mismos, pero con estas, como os decía, peculiaridades que le añade el WooCommerce, el Storefront y en el caso del GoGit te añade un SSL, un wildcard, ¿vale? Por si lo necesitas y no te llega el Encrypt, ¿vale? Con lo cual, ¿qué necesitamos? El instalador de WordPress que esté optimizado, herramientas específicas y soporte especializado. En el caso de SiteGround, el instalador de WordPress lo tiene, está optimizado para WordPress, tiene herramientas específicas, soporte especializado y tiene muchas otras cosas que hemos visto y que a pesar del corte de transmisión, pues hemos estado y yo creo que hemos visto rápido y luego lo podremos repasar y ahora me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Síguenos, por supuesto, están los canales de SiteGround y están siempre disponibles para lo que necesitéis. Y bueno, Moncho, si ya quieres arrancar, si sigo online, que ya casi no, creo que sí. Pero si no, lo repetimos otra vez, repetimos el webinar entero, no hay problema ni. Bueno, lo bueno del webinar de hoy es que, independientemente de lo específico que ha comentado Fernando sobre herramientas de cPanel, lo importante es poner la diferencia fundamental entre los proveedores de hosting que tienen especialización y los que no. Cuando un proveedor de hosting está especializado, bueno, lo digo por experiencia, siempre tiene algo diferente que ofrecer y algo que normalmente beneficia a vosotros que diseñáis y programáis o que sois clientes finales, en todo caso. Ese tipo de cosas tienen que estar relacionadas normalmente con tres aspectos diferentes. La primera es todo lo referente al rendimiento, velocidad, CDN, caché. Es decir, tiene que tener ese proveedor de hosting disponibles para vosotros herramientas específicas que mejoren todo lo referente a la velocidad de vuestros sitios hechos con WordPress. Por otro lado, creo además, Fernando, que hemos comentado de todo, ¿no? Y de esta segunda parte también, que son esas herramientas especializadas que te ayudan operativamente hablando. ¿Qué significa esto? Son herramientas como Git, como Staging, como WP-CLI, herramientas hechas para diseñadores y desarrolladores para que puedan ahorrar tiempo operativo a la hora de crear sus proyectos o comodidad. Y después las relativas a seguridad. Yo creo que ahí es otro punto importante. Cuando un proveedor de hosting se especializa, conoce un CMS mucho más en profundidad y le permite crear reglas de firewall web o crear sus propios scripts que evitan ataques de fuerza bruta, colocas diferentes opciones a nivel data center, hardware específico, con unas direcciones IP o tipos de ataque específicos. Colocas ya aplicativos a nivel servidor, en la parte de software, como puede ser el aislamiento a través de chroot, y después las colocas a nivel específico, WordPress, como puede ser para evitar ataques de fuerza bruta o esas cosas de seguridad que has comentado tú, Fernando, que incluso tengo que reconocer que había alguna que yo no conocía. Las de seguridad, como IPs, esas son muy importantes y son muy básicas. Pues eso es lo que queremos transmitiros hoy, es decir, la especialización os reporta beneficios en tres áreas muy determinadas y hoy Fernando ha comentado las tres. Muchas gracias, Fernando. Yo he anotado un montón de cosas, pero vamos,
pero bueno, que he visto un par de cosas que no conocía, como lo del hot linking. No lo sabía. Y además Fernando Puente ha hecho una anotación que comenta que cuando tienes conectado CDN que el hot linking no funciona. Muchas gracias, Fer. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que tú, Fernando Puente, Tellado, que tienes muchos años de experiencia y has probado muchos proveedores de hosting de WordPress, cuáles crees que son las herramientas que te han sido más útiles, independientemente de que sea cPanel o no? Yeah. O sea, porque puede ser, me imagino que también habrá opciones en Plesk, y luego tenemos proveedores de hosting en España que tienen su propio panel de control, que no tiene nada de malo, todo lo contrario. Es decir, eso también es una especialización y es muy bueno para todos. ¿Qué dirías tú, Fernando, que es lo que más te ha llamado la atención, lo que más hablando como usuario de WordPress, crees que es lo que más te ha gustado? A ver, a mí de SiteGround, sobre todo la parte del soporte. O sea, para mí lo que es una joya bendita es el que tengáis un teléfono 900, eso te lo he dicho siempre. O sea, eso es, como no lo tiene nadie, pues destacáis, ¿vale? El hecho de que tú puedas mandar un ticket de soporte a las 8 de la tarde y no te contesten al día siguiente. O sea, mi web funciona durante todo el año, todo el día. Yo no tengo por qué deciros desde dónde opero. Y entonces, si tú das servicio, por ejemplo, a cualquiera que te contrate, porque no ponéis horario, ¿no? Las empresas de hosting no decís, solamente atendemos o contratamos a personas de España peninsular, ¿vale? Como no hacéis eso, deberíais dar soporte durante todo el día. Y hay empresas pues, que parece que no lo especifican, dejan contratar a todo el mundo por precio, por prestaciones, por lo que sea, y sin embargo, alguien les pone un ticket de soporte a las 9 de la noche, que para él igual son las 10 de la mañana, que tiene su punta de venta, y no le contestan hasta 8 horas después, por ejemplo. O si le pillan fin de semana, apaga y vámonos. Te dejan tirada la web 3 días y te contestan el lunes. Pues a mí eso me parece un básico de las empresas de hosting y ahí me ha llamado la atención poderosamente. Y luego, es que son funcionalidades, son características no técnicas, o sea, no de aparatos, no de herramientas, de plugins y de cosas de estas, pero me parece lo más relevante. Y otro, el hecho de que contestéis cosas de WordPress, que esto hace un año no lo hacía ni el tato. O sea, yo siempre lo digo. O sea, yo preguntaba, oye, ¿cómo configuro el email en mi Outlook 2007 versión XE? Y una cosa que tengo yo en mi ordenador me decía cómo se configuraba. Sin embargo, yo instalaba el WordPress desde vuestro instalador y te decían eso de no damos soporte de aplicaciones de terceros. Digo, ¿cómo que de terceros? Era de segundo, porque me lo habéis ofrecido vosotros. Pues eso, y además, el hecho de que sepáis, o sea, hay muchas veces gente a la que yo recomiendo, manda, habla con soporte, oye, mira, que no sé qué mano se la vea, ya te modifico yo el config. Si me dejas. Pues eso es una joya, eso es nunca visto, ¿vale? Y luego ya como herramientas, pues por ejemplo, del cambio de PHP, pues me parece comodísimo. Me parece mejor hacerlo desde el Optimizer, porque te hace la compatibilidad, la comprobación de compatibilidad. Y dentro del Optimizer, el tema del caché, porque el tema del caché, además hay varias preguntas por ahí sobre las cachés, porque al final el hándicap de los CMS es que necesitan caché, porque como consultan a la base de datos, pues hay que reducir esas peticiones, ¿no? Es cierto. Eso lo hacemos con caché. Entonces, los plugins de caché, si normalmente contratar hosting es para frikis, o sea, configurar las cachés es para fricazos. Entonces, es una cosa que no está hecho para el común de los mortales. No, es cierto, no es fácil, ¿no? Y poder decirle, ¿quieres la estática? Activa por defecto porque siempre mejora. Perfecto, me parece muy buena idea. La dinámica, pues depende también de cómo tengas tu aplicación. A un clic, sin tener que configurar nada más, optimizado para, me parece perfecto. O sea, sin tener que entrar en configuraciones, pues esto, en arameo, que aparecen en los plugins de caché, que te pones a dar botones ahí y es más fácil que escacharres tu web a que la arregles. Con lo cual, para mí eso, pues mira, lo he notado mucho, el hecho de que tengáis el plugin, que es una cosa además que es rara también. Sí, bueno, ahí la verdad no hay muchos, eso es cierto, no hay muchos. Pero bueno, lo importante es eso. Comentaba mientras tú estabas offline que una de las ventajas de que un proveedor de hosting te ponga su propio servicio de caché, en este caso es que además activas el almacenamiento de todas esas consultas, esos archivos estáticos, dependiendo del tipo de caché que tengas activo, en vez de hacerlo en un entorno virtual que crea el plugin en el servidor, lo haces directamente en la RAM física de la máquina. Eso pues eso es un puntazo, eso sí es potente, es cierto. Y mira, esto viene al hilo de una pregunta que nos hacía Juan Ramón Navas, que hablaba de las cachés, ¿no? El mod de Apache de Google, que ya he dicho yo que no, el super caché de Automatic, el Optimizer, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? O sea, al final, si estás en SiteGround, lo mejor es utilizar el SG Optimizer. ¿Por qué? Porque todas esas cachés, en vez de hacértelas en disco o en una virtualización como te las va a hacer el super caché de Automatic, ¿qué es lo que tiene? O la caché de HTAccess, que son como le llaman el modo experto,
o la caché sencilla, que es el modo PHP, que lo hace todo a través de PHP, pues es mucho mejor hacer, que te lo hace de PHP, pero en disco. Es mejor hacerlo todo en RAM, que es mucho más rápida. Desde luego. Que es lo que hace el Optimizer. Lo que pasa es que te lo funciona solamente en SiteGround, pero bueno, si no estás en SiteGround, es tu problema, macho. Muy bien. Y luego te preguntaba también, ya que estamos por las cabeceras para la expiración de contenidos y navegador, pues bueno, si son optimizaciones... Vamos a las preguntas entonces, Fernando. Mírate el webinar, porque estaba diciendo, mírate, que se mira el webinar. Perfecto. Con mucha optimización, pues ya hemos visto varios. Y vale. ¿qué te importa? ¿Termino de contestar? Vale, claro. Te pregunta ya también. Pues es compatible el Optimizer con la minificación y tal. Yo ahí te recomiendo el Auto-Optimize, que es una joyita de plugin, que además le tengo yo siempre traducido al español, es como una obsesión que tengo, para que se entienda. Y es muy sencillo, simplemente le das a los 3 clics de simplificar el HTML, el CSS y JavaScript, sin entrar en el modo avanzado y funciona de coña, con SiteGround y con todo. Y para optimizar de cara al famoso Google PageSpeed y demás. Ya sobre lo del WooCommerce, a ver, si le das en el modo simple, ningún problema. Si te pones también a minimizar el inline, que le llama, el incrustado, el JavaScript sobre todo, lo que te puede pasar es que te deje de funcionar pues, el botón de compra. O sea, que estás haciendo una virguería que te va en contra de tus ventas. O que te dejen de funcionar pestañas, porque todo funciona eso por JavaScript. Ahí te recomiendo dejarlo en el modo simple. Y en Ayuda a WordPress he publicado, si te miras, hay una etiqueta a la derecha que pone WooCommerce, mírate ahí porque tengo optimizaciones específicas para WooCommerce y también podemos hacer un webinar un día porque es verdad que es una de las necesidades de la gente que todo el mundo, pues oye, ya que no vendes en las tiendas físicas, quieres vender online y hay que hacerlas rápidas porque competimos con Amazon, las cosas como son. Muy bueno. Bueno, le pongo ya a Juan Ramón Navas, el que está contestado. Muchas gracias, Juan Ramón, por la pregunta. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, yo creo que al final, Fernando, tendremos que llamar a los Fernandos, como digo yo, y haremos un especial caché, porque no hay... O sea, si hacemos un webinar de SEO, nos preguntan por caché. Si hacemos un webinar de herramientas de cPanel, nos preguntan por caché. Por lo tanto, ese es un tema que tendremos que tratar y así haremos de forma especializada. Es un tema bastante amplio, ¿eh? La verdad es que lo básico es muy accesible. El mundo WordPress, afortunadamente, pues es más sencillo que en otros CMS poner en funcionamiento estrategias de caché de forma diferente, pero es cierto que la información, las preguntas que hace la gente indican que, bueno, que hay ciertas dudas que resolver y en ello estamos. Vamos a responder a Juan. Juan no indica nada más que Juan en mayúsculas, pero hace una pregunta súper interesante, que es el tema de las actualizaciones. ¿Vale? Si hay una actualización de WordPress, me preocupan las actualizaciones. Si hay una actualización de WordPress, pero los plugins aún no son compatibles con esa versión, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué se actualiza primero? ¿WordPress, los temas, los plugins? Estoy aprendiendo, no sé mucho de esto. Saludos. Muchas gracias por la pregunta, Juan. Fernando, hago yo un inciso sobre las actualizaciones automáticas y nos dividimos la pregunta en dos, ¿vale? Y luego vas tú a la otra parte. Bien, nosotros disponemos de actualizaciones automáticas. Si tenemos esto en el panel de control es porque sugerimos su utilización. Porque la mayoría de las incidencias relativas a seguridad, si no el 99%, vienen por esto. Vienen porque la gente no tiene actualizados plugins, plantillas o core. Nosotros hemos puesto en marcha en cPanel un sistema automático. Eso significa que el cliente no tiene que preocuparse porque eso se actualice. Ahora bien, es cierto que en las muchas conversaciones que he tenido con técnicos, desarrolladores y diseñadores, hay mucha gente que está en contra de esto porque puede romper el diseño, tiene ciertos inconvenientes. Es cierto, no les voy a quitar la razón. Pero nosotros como proveedor de hosting vamos a dar siempre la prioridad a la seguridad. Siempre vamos a dar la prioridad a la seguridad. La belleza, el diseño de vuestras webs, para nosotros, entre comillas, es secundario. Por eso hacemos lo siguiente. Para intentar solucionarlo, hacemos dos cosas. Lo primero, que sea opcional. El que no quiera las actualizaciones automáticas no tiene que actualizarlo, ¿vale? No pasa nada. Cada uno es libre de decidirlo. Y después, si escogéis las automáticas y pasa algo, tenéis un staging para realizar diseños. Y por otro lado, hacemos un backup 5 minutos antes de realizar la actualización. Esto es muy importante. 5 minutos antes hay un backup. Por lo tanto,
Si se rompe algo, si hay algo que queda desconfigurado, simplemente tiráis de backup y ya está resuelto. Esa es nuestra visión. No tiene por qué coincidir con la de diseñadores y desarrolladores, aunque intentamos que así sea, porque sois quienes nos traéis el pan a esta empresa. O sea que siempre estaremos por la labor, pero la seguridad lo primero. Fernando, ¿el orden de los factores altera el producto, sí o no? Sí, yo creo que sí. Porque yo me he encontrado con WordPress muy desactualizados y mi costumbre siempre es actualizar primero WordPress. Porque es muy curioso, porque hay veces que no es bueno actualizar los plugins, no te va a dejar actualizar a una versión superior del plugin que no sea compatible con tu versión anterior actual de WordPress. Es una cosa un poco extraña de explicar, pero tú, por ejemplo, imagínate que tienes un WordPress 2.5 y el Akismet de la versión 1. Pues si tú intentas actualizar el Akismet, te va a actualizar hasta la última versión de Akismet compatible con la WordPress 2.5. Luego actualizas de WordPress.5 a la 3.0, pues te va a dejar actualizar el Akismet hasta la última versión compatible con la 3.0 y así sucesivamente. Hasta que no actualices a WordPress 4.8, entonces ya te volvería a salir una actualización del Akismet para ya actualizarse con el WordPress. Con lo cual, a mí eso me viene diciendo por experiencia que lo mejor es siempre actualizar el WordPress y luego ver si el plugin se vuelve a pedir una actualización para adaptarse a esa nueva situación, por decirlo de alguna manera. Y luego, además, una cosa de sentido común, que es ¿cuál es la base de nuestra web? WordPress. ¿Qué es lo que tenemos que tener actualizado primero y siempre? El WordPress. Y luego ya los plugins, que se actualiza y es compatible con nuestra versión de WordPress, de PHP, etcétera, etcétera, etcétera. Se actualiza. Que no, esperamos un día, 2 días a que lo actualice el desarrollador y si no, corriendo a buscar otro plugin, que hay cientos que te van a hacer lo mismo y encima pues van a estar más actualizados. Con lo cual, siempre lo primero, WordPress. Muy bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Otra cosa respecto a actualizaciones y a PHP, por ejemplo. Sí. Yo siempre añado la frase en las presentaciones de que si tenéis la posibilidad de pasaros a PHP 7, pues hacedlo. Y si hay algún plugin que no sea compatible con PHP 7, cambiando, si es posible, ¿no? En esto sí podríamos confirmar que aunque un plugin no sea compatible con PHP 7, la 5.6 sería correcta, ¿no, Fernando? A ver. No es ideal, pero bueno. La 5.6 es correcta, pero las ventajas de seguridad y de optimización de PHP 7 es que son, o sea, no son un poquito más seguras las webs, no son un poquito más rápidas, es que se optimiza una barbaridad, es el 100% más, con lo cual hay que intentarlo siempre. Si nos encontramos con algún problema, mira, yo por ejemplo hay una pregunta aquí que habla sobre esto, que dice que si existe alguna alternativa al Broken Link Checker, o sea, esto es una joya de plugin, no hay otro igual. Y me dice que le impide actualizar a PHP 7. A ver, eso no es así. Yo tengo el Broken Link Checker con PHP 7 en un montón de webs. Lo que te recomiendo es, tú desactiva el Broken Link Checker, ¿vale? Tú te pones tu web en PHP 7 que va a ir más segura y más rápida, punto. Y luego activa el Broken Link Checker y funciona sí o sí la última versión. Pues yo lo tengo actualizado, ¿vale? También te digo, el Broken Link Checker no es para tenerlo activo siempre. Es un plugin que lo activas el sábado por la tarde que tienes un rato, le pones ahí a chequear porque consume muchos recursos. Trabajas sobre él con los enlaces rotos que te encuentres, los arreglas y luego lo desactivas. Pero vamos, funciona, ¿eh? O sea, yo lo tengo activo y tengo PHP 7 en todos los sitios. Perfecto. Con lo cual, y si algún plugin os encontráis que es que no funciona, chicos, buscaros otro. Sí. O sea, es que nosotros, como proveedor de hosting, efectivamente. No hagáis la casa a la medida de la mesa. Comprar la mesa a la medida de la casa. Nosotros recomendamos fehacientemente que se actualice a la última versión posible de todo software. A la última estable, claro. Vuestro proveedor de hosting es suficientemente responsable, sea el proveedor de hosting que sea, ¿eh? Esto no es un tema de SiteGround. Es suficientemente responsable para ofreceros, si es un entorno gestionado, claro. Si es no gestionado, pues podéis hacer lo que queráis. Pero si es un proveedor de hosting responsable ofreciendo servicios de managed hosting, os tiene que ofrecer lo último en software, y eso incluye 7 y 7.1. Por lo tanto, haced lo posible para estar a ese nivel de versiones, porque viene muy bien para todos. Porque al final lo que importa es la experiencia del cliente, la experiencia del usuario, y alguien que está con PHP 7 va a tener un rendimiento mucho mayor, y es quien se beneficia es el usuario al final. También es cierto que los proveedores de hosting nos beneficiamos un poco porque el rendimiento de los servidores es mucho, necesita menos recursos para dar más velocidad. Por lo tanto, que en el fondo también es bueno para nosotros, para todos, porque ahorráis en todo, en recursos y económicamente hablando. Muy bien.
una web optimizada te hace poder contratar un plan de hosting más barato. Exactamente. Ahorrar Todo lo recursos. que es en manos del proveedor de hosting, yo siempre he dicho que para el proveedor de hosting lo tenéis todo muy fácil. Le cascáis 1 kilo de RAM y cuarto y mitad de kilo de disco duro y a funcionar, ¿no? Sí, es que muchos proveedores de hosting solventan las incidencias de WordPress metiendo RAM y CPU. O sea, es, Mira, bueno, a mí mucha gente me pregunta que cuando cambié a SiteGround, ¿qué noté más? Y yo la cosa que más noté fue esa, y tú lo sabes, Moncho. O sea, yo tenía otro proveedor de hosting, Ayuda a WordPress es un monstruo, porque están otros 300 plugins para probar y demás, y lo tengo siempre muy poco optimizado. Ahora lo he mejorado muchísimo, ¿vale? Pero yo lo que noté mucho es que con optimizaciones que me hicieron, simplemente para la migración, me alojasteis el mismo sitio con una cuarta parte de la RAM y de recursos que tenía en cualquier otro hosting, porque todo me lo arreglaban así a base de meterle chicha al burro. Y eso pues también denota que te preocupas y que tu proveedor de hosting se preocupa por ti. es lo bueno de estar especializado, que al final los recursos ya están en el panel. Muy bien, quería recordaros que las preguntas se escriben en el frame central. Lo escribo como cada 3 o 4 minutos, pero veo que sigue habiendo alguna por ahí. Por ejemplo, la última de José Sabater. José, por favor, si lo puedes poner en la parte central, te lo agradeceríamos. Muy bien. Hay alguien que está preguntando, Juanfe, sobre cómo configurar el cron. Eso está en la presentación, Juanfe. Hay un ejemplo que ha hecho Tellado sobre cómo hacerlo. Si quieres, puedes revisarlo en cuanto lo publiquemos en nuestro canal de YouTube. ¿Quieres añadir algún comentario, Fernando, al respecto? Mira, sí, cuando tienes que crear algún cron, ¿vale? Por ejemplo, eso normalmente son recomendaciones de los plugins, ¿vale? Te dice, mira, pues puedes hacerlo así o crea un cron, no sé qué, no sé cuántos. Es una configuración muy típica que te dan algunos plugins que lanzan eventos, ¿vale? En tu instalación. Casi siempre te dicen, o sea, te tienen que decir cómo tienes que lanzar el cron y demás. Y si no, está el básico, el WP cron, que es el que he explicado en la presentación, de que tú lo que haces es una manera de optimizar también los recursos de tu web, cargarle cuando lo necesitas, no que esté cargándose permanentemente. Es un ejemplo. Por eso te decía que en la exposición, pues ahí tenías un ejemplo muy típico y que puedes aplicar aunque no te lo pida ningún plugin. Perfecto. Juanfe, esperemos que te haya servido esta respuesta. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta sobre Enfold. ¿Quieres comentar algo, Fernando? Dice... Ya lo he dicho, es uno de los temas más pesados que hay. De hecho, yo lo hablaba unas veces con los chicos, los compañeros de soporte y de SiteGround, y es uno de los temas que más guerra da. De los que más guerra da a la gente de soporte, porque es un consumidor de recursos brutal. Es verdad que es muy bonito, es muy aparente, viene con unas demos súper monas, pero la verdad es que es un bicho. O sea, es un bicho. O sea, si necesitas un tema bonito, chulo, con un maquetador, al final lo que la gente busca, ¿no? La velocidad de utilizar una maquetación visual para lanzar campañas, e-commerce rápidos, es mejor que utilices otro tipo de temas que no utilicen un sistema tan consumidor de recursos como Enfold. Me dicen, pues ¿cuál? Pues yo ahora mismo, a día de hoy, recomiendo Divi, porque es de los que utilizan maquetadores el más optimizado, el más limpio y el más fácil de usar para todo tipo de gente. Y además lo puedes utilizar como tema o lo tienes como plugin para usarlo con cualquier tema, con lo cual tienes cubierta todas las posibilidades. Pero el Enfold es muy mono. Yo lo reconozco, es monísimo, pero da mucha guerra, ¿eh? Si no, que le pregunten a Wilkins, que andará por ahí también. Wilkins. No sé si está en el turno de hoy, no sé. Pero es cierto, tenemos una lista de plugins, plantillas, que nunca diremos que la tendremos, ¿no? Pero sí es cierto que con el paso de los años te vas dando cuenta de que hay ciertos aplicativos, ciertas plantillas, plugins que, bueno, que consumen más recursos que otros. Entonces, no es que los tengamos en una lista negra, pero sí es cierto que cuando ya vemos hay algún tipo de incidencia respecto al rendimiento y vemos un poquito el mapa de cosas que tiene instalado un cliente, ya podemos ver por dónde van los tiros, ¿no? Y es cierto que este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Mira, comenta Andrés Puebla, que es una pregunta muy genérica, ¿no? Me gustaría saber qué medidas de seguridad tomar y cuáles son las más efectivas contra hackeos. Bien, Ivonne, nuestro coordinador de eventos, ya te ha contestado. Oye, mira, hay un webinar específico de esto. Ahí sí, es recomendable que te haya servido. Te lo digo porque es una pregunta muy genérica que podría llevarnos horas contestarla. Pero yo sí te puedo decir una cosa. Estamos hablando sobre herramientas específicas de WordPress, ¿no? Búscate un proveedor de hosting que te ofrezca seguridad a nivel data center, seguridad a nivel servidor y seguridad a nivel WordPress.
específicamente WordPress. Ya sea porque tiene Firewall Web, ya sea porque te recomienda buenos plugins y te dice cómo configurarlos de forma correcta, o porque en su panel de control, como podéis haber visto en cPanel, de forma general, y algunas herramientas específicas en SiteGround, tienes herramientas extra para blindar tu WordPress. Pero ya os digo que con una buena política de actualizaciones, con una buena política de contraseñas fuertes, seguras, etcétera, te libras de la mayoría de las incidencias que puedas tener, ¿no? Y siguiendo los consejos de tu proveedor de hosting especializado. O sea que, Andrés, échale un vistazo, por favor, a ese webinar y al consejo que te da Fernando Tellado sobre, pues eso, hosting con capas de seguridad y firewall, buen plugin de seguridad como WordFence o iThemes Security, protección de archivos y carpetas sensibles desde htaccess, bloquear acceso al editor de WordPress desde config, cambiar permisos a los archivos sensibles, ver el webinar de seguridad y revisar la categoría de seguridad en ayuda.wordpress.com. Sí, señor. Si sigues esos consejos, tu vida será más segura. Vamos allá. Vamos por orden. Bueno, yo creo que están siendo fluidas las preguntas, ¿no, Fernando? O sea, hay muchas que están contestadas ya. Yo creo que, por ejemplo, hay algunas que son muy específicas, las podemos saltar. Porque ya pues vamos a lo que tú digas. Si hay alguna que ya tengas catalogada como ataque de Paz Catalán. Voy a instalar una actualización del tema, he explicado ahí los pasos, son muy sencillos. Y pasaría a la... ¿Te refieres a Concha, verdad? A la de Concha Tejada. Yo creo que está contestada perfectamente. Y si no, pues que haga otra pregunta aquí en el Frame Central, si alguna parte no conoce. Yo pasaría a la de Santiago, ¿no? Es la que nos pregunta, el que dice si utiliza el W3 Total Caché, si tengo que instalar en Jeans, porque al final como generas estático, para generar contenido estático. Yo creo que hay una mezcla aquí de conceptos, ¿vale? Es verdad que todos habremos oído alguna vez que el servidor en Jeans es mejor para el contenido estático y el Apache para dinámico, ¿vale? Entonces, la secuencia es un poco al contrario. O sea, tú tienes primero que saber si tu web va a servir dinámica o estáticamente, si va a tener una profusión principal de contenidos estáticos. Entonces, lo mejor es que funcione con engines, o si va a ser principalmente contenido dinámico con muchas consultas a base de datos, Apache con SQL se lo comen todo lo que les eches. O que tu proveedor de hosting te lo adapte a tu necesidad específica, como hace SiteGround, ¿vale? Y si hay alguna configuración especial para el W3 Total Caché, yo pienso que es un poco lo contrario, ¿vale? Primero, si estás en SiteGround, no instales el W3 Total Caché porque es innecesario y te puedes meter en más guerra que alegrías. Pero luego no hay configuraciones específicas. O sea, en Jeans sirve mejor las páginas estáticas, las sirve muy bien, pero eso no tiene nada que ver con la caché, ¿vale? Claro. Si tú, la caché lo que te hace es generar menos consultas y alguna consulta siempre haces. Tú ten en cuenta que un WordPress recién instalado, con ningún plugin, te genera unas 47 consultas a la base de datos. Cierto. ¿Vale? Con lo cual, aunque tú no publiques nada, no tengas comentarios, no sé cuántos, solamente para cargar las cabeceras en no sé qué, no sé cuántos, hay una serie de llamadas que se hacen desde la plantilla, ¿vale? Si no, el otro día, mira, el lunes me parece que publiqué un post de cómo carga WordPress, que te puede ser muy ilustrativo, Santiago, para que veas un poco qué es lo que hace falta hasta que carga WordPress entero. Y así yo creo que se lo vas a entender muy bien. Y luego el caché es una capa, es de las primeras, pero es una capa una vez que se carga por lo menos los básicos, las constantes que se llaman de WordPress. Con lo cual, un poco la secuencia será la contraria. Y siempre, por mucho engines que sea, tú puedes cargar estática, siempre sin ningún problema, y la cacheas, mejoras la caché. Son cosas distintas, ¿vale? Sí, ahí no voy a añadir nada. Esto da para un webinar, solo la pregunté. Como vamos a hacer uno con el doctor Caché que anda por ahí, con Fernando Puente, pues ahí le daremos más caña. Yo no sé si habría que hacer un webinar solo para explicar cada una de las pantallas del W3 Total Caché, porque es tan así, que quería hacer un webinar para cada pantalla. Sí. Pero, vamos. Es cierto. Yo lo recomiendo muy pocas veces. Yo siempre recomiendo, si estás en SiteGround, el Optimizer, el SS Optimizer. Y si no, el Super Caché de Automatic. Que son sencillos y hacen lo que tienen que hacer. Pues con el Total Caché te tienes que meter ya, pues por ejemplo, cuando alojas ya contenidos en CDNs, configuraciones muy, muy bien específicas. Si no, deberá huir de él. O sea, he visto webs más lentas por tener el Total Caché que sin tenerlo. Es lo que tienes y creo que ese es un plugin completísimo y excelente, nadie lo duda, simplemente hay que configurarlo, hay que saber configurarlo. Hay muchas relaciones entre las casillas y
es más fácil que la líes a que la arregles. Muy bien. Bueno, Santiago, espero que te haya gustado la respuesta y te hemos sido de ayuda. La siguiente de Cloudflare yo creo que está contestada, era como doble por ahí, la de Sí. Julio. La de Julio. Hola, Julio. Perfecto, pues nada. Sí, la verdad es que prácticamente de cada pregunta se puede hacer un webinar, porque de CDNs también es un tema del que siempre hay muchas preguntas. No tantas como con caché, es cierto, el tema caché yo creo que es uno de los reyes, pero los temas de CDN, pues que si con 3W, que sin 3W, que si no, que si me afecta al SEO, que si no. Bueno, yo creo que algún día se podrá hacer algo al respecto. No, Algún día se podría hacer. la optimización, el WPO y el SEO salen siempre. Sí, es cierto, es cierto. Lógico, ¿no? Eso no está Es cierto. No, estamos trabajando al final con CMS que hay que optimizar, no es instalar y ala, a subir contenido. No. Siempre hay un trabajo extra para configurar y optimizar para que el rendimiento sea mejor. Bueno, Julio, pues esperamos que las respuestas de Fernando hayan sido buenas y te hayan servido de ayuda, seguro que sí. Buenos días desde Nueva York. Gracias, Vera Miguel. Buenas tardes desde aquí, buenos días y gracias por vernos desde Nueva York. La damos por contestada. Y muy bien. Aquí Omar Rivero ya se califica su propia pregunta. Dice que es una pregunta muy interesante. Estamos de acuerdo, Omar. Muchas gracias por la pregunta. Ahora en serio. ¿Qué configuraciones o tips nos recomiendan para obtener la máxima calificación de nuestro sitio web en Google Page Insight? Speed Insight. Bueno, es un comentario que ha hecho Fernando. Es una herramienta más de medición. No es la herramienta de medición. Por lo tanto, de ahí se pueden sacar buenos consejos. Vamos a hacer optimizaciones para que la puntuación sea mayor o la máxima posible, pero no debe ser un tema que nos obsesione o nos agobie. Google PageSpeed tiene su forma de puntuar las cosas y como en el Congreso Web, eso está grabado, ¿no, Fernando? Lo que no sé si está accesible para todos. Ahí estuvimos haciendo un taller en directo de optimización. Entonces conseguimos el raro logro de conseguir poner una web a cero en el PageSpeed. A ver, que escogerle, meterle porquería a cascoporro. Y llevarla a unos niveles máximos de Google PageSpeed razonables, ¿vale? Yo siempre digo razonables es que tu web funcione, que la percepción tuya, porque muchas veces te da respuestas ahí, conseguir un 100%, un 100-100 en Google PageSpeed es fácil. Tú haces una web que no sea funcional, que no tenga de nada, que no cargue gravatares, que no tenga tienda online y consigues un 100-100. Yo, de hecho, te lo hago ahora mismo en 2 segundos cargándome un WordPress. Y te va a decir Google que tu web está optimizada por una experiencia de usuario. Y tú visitas la página y te sale un pedazo de error tremendo. O sea, para desmitificar un poco las herramientas. Tú ahora mismo te cargas un WordPress y das un 100-100. ¿Vale? Le metes ahí, te cargas una llamada de PHP en la cabecera, con lo cual te sale un paginazo en blanco y Google PageSpeed te va a decir que tu web está optimizada por una perfecta experiencia de usuario. Con lo cual, cuidadito con estas cosas. Hay consejos a mejorar, que te los va a especificar, pues como optimizar las imágenes, que es lo más importante, al final, porque es lo más grueso. Ir haciendo caso a las sugerencias que sean razonables y siempre probar a ver si funcionan las cosas. Porque de optimizar, podemos conseguir que no funcione la web. Entonces, si tú tienes la web con un 100-100, pero no vendes un mojón, ¿de qué puñetas te sirve la web? Exactamente. Por lo tanto, tenemos Omar, vete a nuestro canal de SiteGround España y échale un vistazo a los webinars que tenemos de optimización. En esos vas a encontrar trucos, vas a encontrar técnicas y estrategias que te ayudarán sin ningún tipo de duda a que esa puntuación sea mayor. Sin ningún tipo de duda. Además, son todas muy sencillas. Es simplemente cambiar la forma de trabajo o incorporar a tu forma de desarrollar y diseñar ciertas pautas que harán que tu trabajo y tus resultados sean mejores. Es así. Es simplemente un tema de disciplina y conocimiento, por decirlo así. Muy bien. Esta la contesto yo. Fernando pregunta, ¿cómo afecta al SEO la IP del hosting? Y por supuesto usted también, don Fernando. ¿Cómo afecta al SEO la IP del hosting? Bueno, realmente la IP del hosting, dentro de toda la lista de atributos, cosas a tener en cuenta respecto al SEO, no está en los primeros lugares o en las preferencias de Google, por decirlo así. Ni en los segundos, ni en los décimos, ni en los 21º, etc. La IP, yo creo que la IP en sí no afecta. Lo que afecta es la velocidad de rendimiento.
Lo que afecta es cómo está configurado el servidor. Lo que afecta es si tu proveedor de hosting está especializado, para que al final tu web sea muy rápida y hacer exactamente lo que le gusta a Google, que es leer y facilitarle su trabajo. Que tu web sea muy rápida, que esté todo muy bien ordenadito, que esté bajo SSL y que al final el rendimiento sea bueno. Hay un argumentario comercial en otros proveedores de hosting que IP española. Bueno, yo lo que digo es que activa la IP de tu proveedor de hosting, te vas a tu configuración de Google y le dices, le das al idioma, le especificas el idioma en el que hablas y ya está, no es necesario hacer nada más. El tema de la nacionalidad de las IPs creo que es irrelevante en todo caso. ¿Correcto, Fernando? ¿Me corrige usted? ¿Añade algo más? Google lo que te pide es saber, pide en las web, en el Search Console, cuál es un poco tu público objetivo, si lo quieres definir, y él tiene en cuenta, sí que es verdad que tiene en cuenta a la hora de posicionamiento natural, por decirlo de alguna manera, las extensiones de dominio, por lo menos las principales, las de país. El punto es, pues lo va a referenciar a búsquedas en español, ¿vale? Y el hreflang, el idioma en el que está tu web, para saber el público objetivo. Lo de la IP, como dices tú, es más bien ofrecer una IP cercana a donde estén tus clientes. Y eso estamos hablando más de dónde tenéis ¿cómo le llamáis vosotros? Los centros de datos, ¿vale? Más que de efectos de posicionamiento. Afecta al posicionamiento en tanto cuando una IP más cercana a tus clientes sirve un poquitín, estamos hablando de milésimas de segundo. Porque, a ver, siempre hay que hablar con propiedad, que a veces nos ponemos estupendos con modificar las cabeceras de la caché, de la optimización de la leche, y tenemos unas imágenes de 4 megas en portada, tenemos 15 imágenes de 4 megas. Y estamos optimizando el engines y la leche bendita. O sea, no subas imágenes de más de 100K y luego ya, si quieres, hablamos de las pijarillas. Exactamente. Porque muchas veces nos ponemos estupendos con los avisos del PageSpeed y el GTmetrix y todos estos, y nos olvidamos de que tenemos 15 imágenes de 4 megas de peso cada uno. Claro, eso no va a estar optimizado en la vida. Exactamente. Busca el proveedor de hosting más rápido, Fernando, sin apellido, Fernando. Busca tu proveedor de hosting más rápido, el mejor servicio te dé, que es lo que más va a agradecer Google. La nacionalidad del IP no es algo crítico, ni mucho menos. ¿Cómo vamos de hora? Bueno, pues terminando ya. Quedan un montón de preguntas. Le damos un poco de cera, vamos contestando así, papá, en plan... Perfecto. Venga, empezamos con Manuel Cabrera. Esta la contesto yo. Manuel Cabrera pregunta, como hay diferentes compañías dentro de SiteGround, es cierto, está SiteGround Estados Unidos, SiteGround Inglaterra, SiteGround Europe, SiteGround Spain. En tu caso, tú estás en Colombia. Yo te recomiendo que actives los servicios en el data center de Chicago, ¿vale? Si da la casualidad de que además tienes clientes en Europa o en Asia, no te preocupes, hay servicios de CDN. Por lo tanto, el contenido estático se servirá desde el punto más cercano a esos países utilizando esos servicios de CDN. Y la mezcla de las dos cosas, el data center más cercano a tu país y a tus clientes, más CDN para el resto, va a ser la mejor solución. La damos por contestada, Manuel. Espero haberte sido de ayuda. Dice José, cuando habló de la activación de cachés mencionó 3 de SiteGround. ¿Cuál es la recomendación? ¿Activarlos todos o cuál? Todos. Todas, si las tienes todas. Cuanto más, mejor. La caché, cuando me preguntan, ¿y qué cacheo? Cachea todo. Siempre. Todo lo que puedas. Todo lo que puedas subir. Tú piensas que cualquier WordPress, cualquier CMS, el Facebook, cualquiera es un CMS, para mostrarte información tiene que hacer viajes. Va a la base de datos, mira a ver lo que hay y vuelve. Va a la base de datos, mira qué hay y vuelve. Las cachés lo que hacen es que todas esas preguntas frecuentes, todas esas consultas frecuentes, te las guarda en memoria y las sirve en vez de andar preguntando a cada visitante. Entonces, todo eso son tiempos que le ahorras. Entonces, la de contenidos estáticos, la de contenidos dinámicos y el main caché, lo que hace es cachearte, optimizarte distintas partes de tu web. ¿Cuáles? Cuantas más mejor, o sea, todas. ¿Vale? Exactamente. Simplemente algunas referencias al WooCommerce, a comercio electrónico, que hay ciertas cosas que no se cachean porque, bueno, pues que te pueda parecer No, pero con las 3 cachés esta funciona todo, ¿eh? Perfecto. Muy bien. No hay ningún... José, esperamos que te haya quedado contestada. Aquí Amaya Larrea no hace una pregunta. Borrar todo un WordPress de pruebas para volver a empezar desde cero. Gracias. ¿Tú qué crees que nos pregunta Amaya? Pues creo que me lo sé. Además, como Amaya sea alumna mía, creo que tiene relación con una cosa que estamos hablando. Porque ellos,
en los cursos que yo hago hacemos unos hosting de prueba, ¿vale? Entonces, hay veces que renuevan y tal, pues tienen ahí como web de pruebas, pero eso a lo mejor le dices a soporte y ellos te hacen el cambio. Creo que va por ahí. Vale. Y si no, luego Amaya y yo hablamos. Vale. La pregunta es un poco críptica. O sea, fíjate que a mí yo creo que hemos hablado de esto, pero la pregunta que deja aquí, o sea, me quedo así descolocado. Vale. Muy bien. Pues que muy bien, Amaya. Ahí. Sí, señor. Y las siguientes están contestadas. Fernando, ¿se podrían bloquear IPs por países? Bueno, dice con comodines y bueno, y creo que hay ciertos servicios de CDN que te lo permiten. Sí, también. Que lo sepas. Si tienes algún interés especial, que no sé si a través bueno, yo sé que a través de CDNs es más fácil hacerlo porque están especializados en ese tipo de cosas. Tony, un saludo desde aquí. Creo que ya la contestaste antes, ¿verdad? Sí, ya la contesté, sí. Exactamente. Bueno, Tony, esperamos haberte ayudado. Comenta José Carlos, me gustaría saber si en Supercache se nota a nivel de tiempo de respuesta en el caso de una web sencilla VP o es para cuando tenemos muchos usuarios concurrentes. Bueno, contestado, ¿no? Contestado. Gracias por tu pregunta, José Carlos. Disculpad que vayamos así, pero bueno, es que así... No, pero además hay muchas, es que están contestadas ya por escrito ahí en la misma pregunta. ¿Cuál la tenéis contestada? Hosting Giga, que creo que también se paga. Gracias, Aris. Lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias. Está claro que son buenos. Yo tengo 3 GoGeeks. Muchísimas gracias. Muy bien. Pero también reconoce que la renovación de Hosting Geek, claro, el primer año es una oferta que os hacemos para que, bueno, pues para que sea más fácil entrar. Y luego, claro, pero un GoGeek, tened en cuenta, por favor, que es un producto en el que puedes alojar bastantes webs. Piensa en todo lo que tienes en hosting compartido. No todos los proveedores de hosting te dan ese rendimiento a ese precio, aunque la segunda renovación tenga un importe superior. Piensa en el importe por web y el rendimiento que tienes. En muchos otros proveedores de hosting necesitarías un servidor virtual, una máquina dedicada para llegar a ese tipo de rendimientos por la configuración del servidor, por los servicios de caché, por los CDN y por la especialización en WordPress. De todas formas, pues muchas gracias por el comentario, Aris. Y nos quedan... aún nos quedan unas cuantas. ¿Quieres que me ponga ya a contestarlas todas rápido, Moncho? Bueno, aquí hay. Si vosotros actualizáis, no necesitamos tener un plugin que actualice WordPress. Temas plugins. No hay un plugin que actualice WordPress temas plugin. El mismo WordPress tiene el actualizador de plugins, temas y WordPress. Lo puedes hacer manualmente siempre. Vale. En la siguiente pregunta, temas hijos que no sufren actualizaciones. No es que no las sufran, es que el tema hijo no se actualiza. Hay que tener tema hijo siempre. Sí, se recomienda trabajar así. Y siempre con tema hijo, para siempre tener las actualizaciones sobre el tema padre y que nunca te toquen las modificaciones del hijo. Con lo cual es mi consejo siempre tener hijo. Muy bien. Comentario de Tony respecto a Divi. No, a Divi no. Está hablando del Bloom y el Monarch. Sí. Es verdad, mira, como WordPress hubo el verano de 2009, Bloom y Monarch son 2 plugins de Elegant Themes que son muy buenos. El uno es para suscriptores y el otro es para iconos sociales. Son muy completos. Dice que si actualiza la última versión de WordPress se va todo al carajo. La realidad es que tienes que actualizarlo, porque eso pasó durante 2 días y sacaron 2 actualizaciones en 2 días. Además fui yo el que les avisé. Y curiosamente, la incompatibilidad que tenían, y ya están avisados, lo hablamos Moncho y yo y se avisó a soporte, curiosamente tenían una incompatibilidad con la caché de SiteGround. O sea, que precisamente te cascan si tienes la caché de SiteGround activa. Cierto. Con lo cual, una de dos. Puedes desactivar la caché de SiteGround, que no te lo recomiendo. Lo que tienes que hacer es irte a actualizar el plugin Bloom y el Monarch a las últimas versiones, que ya son totalmente compatibles con todos los sistemas. Es que ha cambiado la manera de generar el CSS, estos plugins. Entonces, hubo un momento en que se pegaban un poco con la caché de SiteGround porque intentaban modificarla y no se dejaba. Con lo cual te salía un pantallazo en blanco, la mar de mono. Pero vamos, que eso lo arreglaron en cuestión de 24 horas. O sea, ahora mismo las últimas versiones, sin problema, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Lo del Broken Lincher, que ya lo hemos contestado. La de Javier. Sí. Y además es muy cañero. El Broken Link Checker tira de recursos mucho. Pero bueno, pero es súper útil. Esta del Optimize dice que si al optimizar HTML se producen problemas de visualización, es muy raro, salvo algún tema tipo Enfold, que hablábamos antes, que se produzcan problemas de visualización. Siempre que le das a las optimizaciones
las básicas, ¿vale? Sin meterte en las opciones avanzadas del plugin, ¿vale? Si le metes ya el CSS, el JavaScript inline, ahí te puede dar guerra. La desactivas y punto, ¿vale? O sea, hay veces que no se puede optimizar todo. Tienes que decidir, prefiero seguir con este tema que es incompatible con la optimización de JavaScript, pero consigo vender mucho gracias a lo bien preparado y lo bonito que es, o cambia un tema más sencillo y mucho más optimizado porque el tema no me aporta, ¿vale? Esas son decisiones que tenemos, volvemos a la unidad universal de medida, el depende. Que es más importante, ¿vale? Muy bien. Vamos allá. Tony comenta, no es suficiente con desactivarlo, se tiene que desinstalar. Hombre, pues lo que no sea compatible con PHP 7, todo lo que no estés utilizando y desinstalarlo si es posible. No desactivarlo. Sobre todo si son, a ver, primero porque estás ocupando espacio en disco que no aporta nada, y segundo, si son plugins muy populares, casi todos los hackers lo primero que intentan atacar son los plugins populares. ¿Por qué? Porque se sabe las carpetas se sabe los archivos que se tienen. Entonces, no conviene tener algo ahí más. Tendemos una tendencia a que los plugins que no tenemos activos los dejamos ahí sin actualizar nunca. Es decir, total, si no está activo, ¿para qué le voy a actualizar? A ver, si no está activo, ¿para qué puñeta lo tienes ahí? Borrarlo y punto. Exactamente, fuera. Cualquiera general. Sí, hay que estarle. El hosting tiene que estar lo más limpio posible de cosas que no se utilicen. No es un sitio para pruebas. Puedes utilizarlo para pruebas, pero lo que no funcione, bórralo. Muy bien. Sí. Bueno, mira, vamos a ver, quedan 4 o 5 preguntas. Te resumo, la siguiente de Sánchez Pulido habla de... ya la habías visto. Vale. WP Rocket es un plugin muy bueno de caché, ¿vale? Es un plugin que optimiza muy bien, pero que dice que en algunos casos es verdad que la web va muy rápida y a veces no hay diferencia. Pues si no hay diferencias, no lo uses. O utiliza un sistema de caché más sencillo. Porque estos plugins tan óptimos, tan potentes, también tienen muchas configuraciones y a veces es más fácil configurarlo mal que configurarlo bien, ¿vale? Luego, por ejemplo, la capacidad del hosting. Eso, si le quieres contestar. Sí, Natalia. Nos pregunta, quería saber cuál es la mejor manera de elegir la capacidad del hosting. Bueno, es que es una pregunta muy genérica. Lo primero, si eres diseñadora o cliente final, dependiendo de esto. Pero bueno, en todo caso, si tu web está hecha con un CMS determinado, vete al proveedor de hosting que esté especializado. Sería una buena forma de escoger. Llama a su departamento de soporte y hazle esta pregunta. Y prueba con 2 o con 3. El que mejor te responda, ese es tu proveedor de hosting. Con el que te sientas más cómodo. Porque lo más importante no es si tengo 2 gigas o 3 gigas para web o infinitas bases de datos o infinitas. Es lo cómoda que te sientas, lo bien que te atiendan desde el departamento de soporte. Esa es la clave. El resto son farfullerías técnicas que cuando uno no tiene muchos conocimientos aturullan mucho, ¿no? Entonces yo te recomiendo que llames, que te informen y que vayas si utilizas WordPress, por ejemplo, vete a proveedores de hosting especializados en WordPress. Los que lleven tiempo y los que estén especializados, no los que tengan un producto desde hace 3 o 4 meses, que bueno, hombre, hay que darles oportunidad también, pero la experiencia es un grado. Espero haberte ayudado, Natalia. Luego la siguiente pregunta de José Carlos, dice, oye, si tenemos audiencia en España y tenemos el hosting en Madrid, o las IPs cercanas a Madrid, por decirlo de alguna manera, si merece la pena activar la CDN. Le ha contestado siempre Fernando Puente, gran medida, de una CDN ten en cuenta que también te sirve y te sirve cacheado, ¿vale? Con lo cual es otra capa de caché. Con lo cual, probar, pero en principio sí. En principio sí sería recomendable. Sí. Al final lo que hacemos es sacarle trabajo al servidor. Puede parecer así como muy cómodo y tal, pero no. El objetivo es que tu web vaya más rápida. Por lo tanto, aunque tus clientes estén en España, hazlo. Es muy recomendable. Bueno, nos hemos ventilado todas las preguntas. Muchas gracias, Fernando. Hemos estado. Muchas gracias, Fernando. Como siempre, es un placer y un honor tener a un personaje como usted hablando con nosotros y guiando a los usuarios y a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la información y esperamos que a nuestros usuarios les haya gustado. Repito la información básica. Esto es un webinar que está grabado, por lo tanto, todo aquello que hemos dicho quedará para la posteridad, lo bueno y lo malo, todo, y estará disponible en nuestro canal de YouTube SiteGround España. Ahí podéis conectaros y podéis verlo todas las veces que queráis. Presentarlo en familia, a vuestros novios o novias, lo que os apetezca. Ahí hay
todo tipo de contenido y no solamente webinars, hay presentaciones de eventos, bueno, en fin, un montón de presentaciones. Reitero mis gracias, Fernando, por este webinar y bueno, si quieres comentar algo. No, a mí me encantan y cada vez me gustan más las partes de las preguntas. O sea, me acuerdo que hicimos algunos de SEO que eran todo preguntas-respuestas. Todo preguntas, sí, es cierto. La verdad que, a ver, yo, como dicen, joder, es que no sé qué, eres un crack, no sé qué. Digo, no, yo lo que pasa es que le he hecho horas a esto, la muerte. Entonces, al final, en 10 años me ha pasado casi de todo. O sea, que no puedo decir que soy un cerebrito, tengo muy mala memoria, pero como me pasa de todo y estoy todo el día liado con WordPress míos y de otros, pues al final, más que menos, tener siempre en cuenta los básicos, razonar las cosas antes de poner a haceroslas, ni siquiera leer ayuda a WordPress y ponéis ahí a copiarlo todo a capón, pensar siempre antes, preguntarnos, qué pasa, estamos en los webinars y estamos encantados siempre de ayudar y que bueno, que nos vemos, ahora en agosto no, pero nos vemos en septiembre muy pronto y pasar buenas vacaciones, descansar, actualizar WordPress, actualizar los plugins, ayudar a la comunidad, porque WordPress no hay una empresa detrás, somos nosotros. Por favor. Y nos vemos pues por aquí y en todos los sitios. Muchas gracias, Fernando. Lo dicho, voy a copiar a Fernando y os voy a desear a todos felices vacaciones, aquellos que las tengáis. Ahora, los que las tengáis después, pues también, vaya por adelantado. Y nada, en agosto, es cierto, no tenemos webinar. En algún momento hay que parar algo y tal, nos toca en agosto, ¿vale? En septiembre volvemos con un tema súper interesante. Si mal no recuerdo, creo que es HTTP2. O sea, seguimos con optimización a tope. Queremos que nuestras webs sean las más rápidas. No solo por alojarlas aquí, con SiteGround, sino porque además están bien tuneaditas, todo está colocadito, perfecto. Las fotos tienen lo que tienen que pesar y hacemos las cosas, como decimos en Galicia, de forma exitosa. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente webinar. Este ha sido de especial duración. Yo creo que tenemos el récord, Fernando. Gracias. Yo creo que al final con el parón este del medio nos hemos ido un montón. Gracias por haber estado ahí y nos vemos en el siguiente webinar a todos. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.